Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario sobre cambio climático, que cambia un poquito el título para aquí. Hay que reducir ya las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una especie de llamada a la acción, ¿verdad? Sin embargo, en toda la documentación es simplemente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues sin perder mucho más tiempo, esta sesión para sacarle todo el provecho que se espera de ella, habría que disponer de la información. Quien haya asistido a las dos anteriores ya lo ve, pero si no han asistido ustedes, alguien de ustedes, están en la web. Entran en la web, buscan en seminarios, ahí están los vídeos que se han grabado en las anteriores. Incluso así, si hubiese necesidad de aclarar algún punto, allí les decimos la dirección de correo a la que pueden dirigirse. Incluso más allá. Después, pues si hay alguna cosa que ahora pues no quede clara, me pueden llamar por teléfono, me mandan un WhatsApp, ya les doy yo los teléfonos y las direcciones. Y bueno, antes de comenzar, pues recordarles que la Universidad Popular les agradece su presencia. Realmente es algo muy valiosa la presencia suya, porque vamos poquito a poquito, paso a paso, aumentando el número de personas que tienen conocimientos. En uno de los seminarios de filosofía, yo no sé quién fue el que lo dijo, que debiéramos pasar los humanos del área de la creencia, de la política de la creencia, al conocimiento. Y este es un ejemplo más. Hay infinidad de publicaciones, periódicos, revistas, en la televisión, que incluso se hace la pregunta: ¿cree usted en el cambio climático? Y la Universidad Popular Carmen de Michelena prefiere orientar estas cuestiones hacia el conocimiento. ¿Qué sabe usted del cambio climático? ¿Lo que sabe le satisface? ¿Dónde ha encontrado esa información? ¿Es fiable? Bueno, no vamos a perder mucho más tiempo, pero sí, digamos, me reafirmo en el agradecimiento a ustedes. Vamos a ponernos de acuerdo en un par de cosillas nada más. Actualmente en el mundo hay una contradicción es muy difícil entenderla, asumirla. Hay que aumentar y hay que reducir. Hay que aumentar enormemente la producción mundial de bienes y servicios. Hay muchísima gente en el mundo, miles de millones de personas, que viven muy lejos de los estándares nuestros en Europa. No tienen que subir al nivel europeo de la noche a la mañana, eso no es realista, pero sí tenerlo como objetivo. Y a la vez, la contradicción viene de que tenemos que reducir de forma rápida, esto sí que es rápido y drástico, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, uno se encuentra aquí entre la espada y la pared, porque aumentar enormemente la producción de bienes y servicios supone aumentar la producción y consumo de energía. Yo lo pongo entre interrogación porque realmente hace falta aumentar la producción y consumo de energía en el mismo grado que vamos a aumentar la producción de bienes. Este es el quid de la cuestión, porque si no es imposible. Si tenemos que, para aumentar la producción de bienes, para dar mejor alimentación, mejor vivienda, mejor salud, mejor educación a medio mundo, si lo tenemos que hacer con un aumento paralelo del consumo de energía, vamos a tener que aumentar enormemente la emisión de gases de efecto invernadero. Esta es la contradicción y vamos a ver si tiene salida. Ya les adelanto que sí, hay salida.
Y vamos a ver cómo. Bien, esta es una primera pincelada. Esta es una información de una empresa que es British Petroleum, que no es una compañía financiera. Aquí nos hace una estimación del aumento anual del PIB del 2018 al 2050. Y viene a ser el global del mundo, el PIB del mundo, tiene que ir creciendo todos los años un 2,5%. Perdón, no tiene. Se prevé que va a aumentar el PIB mundial el 2,5% anualmente. Y ven ustedes aquí países como China, por ejemplo, después la India, otros países asiáticos, el mundo desarrollado, etcétera, etcétera. Incluso en el caso de China y la India, ven que, claro, el 2050 está muy lejano. Hoy en día China está creciendo mucho más allá del 0,7, 0,8. Pero de media y de cara a un horizonte lejano, esto es lo que se espera que se dé en el mundo. El PIB, como saben, es la valoración económica de los bienes y servicios producidos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aumentar la energía en esta misma proporción. Perdón, sí, la energía. Y aquí está, ya empezamos con el rifirrafe. Si queremos, hay una forma de afrontarlo y es business as usual, es decir, las cosas tal y como están. Que aumenta el PIB, la producción de bienes y servicios, aumenta la energía. Y así llegaríamos, si hoy en día, que estamos hacia el 2020, estamos en unos 570 exajulios. Estas unidades son unidades de energía y son gigantescas. Es decir, la producción de energía mundial son, como os digo, 570, 580 exajulios. Un exajulio es una barbaridad de energía. Aunque el julio sea una unidad muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Bueno, pues este camino es el que no hay que seguir. Ya veremos ahora alternativas. Hay dos que son prácticamente la misma, que es digamos, una reducción rápida de las necesidades de energía que van a conducir de forma automática a las necesidades de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? El CO2, del que ya en las dos sesiones anteriores hemos hablado largo y tendido. Son varias horas de verlo de derechas y al revés y de todas las formas. ¿Qué origen tiene? El origen fundamental, aparte del CO2, que está, digamos, en las rocas, etcétera, el CO2 que preocupa con respecto al cambio climático, se genera en la combustión de combustibles fósiles, que son gas, petróleo, gas natural, gasolinas, etc. Y después un tercer elemento que no hay que despreciar, que es el cambio de uso de las tierras. Una tierra, por ejemplo, un bosque es un sumidero de gases de efecto invernadero. Las plantas respiran CO2. Esto es algo que no produce, según vamos reduciendo la superficie de los terrenos, digamos, herbáceos, boscosos, vamos haciendo que haya más CO2 en la atmósfera. Y se estima que es el 9% de todo el CO2 proviene de un cambio del uso, donde había grandes bosques. En España pues tenemos los bosques de la selva de Irati, los bosques cantábricos, que hoy en día no han desaparecido, siguen existiendo. Pero, digamos, la información que tenemos histórica es que eran mucho más extensos, mucho más sanos, con árboles añosos, etc. Todos tenemos la experiencia, me imagino, de alguna excursión en Navarra, en el norte de Navarra,
En Cantabria, en el País Vasco menos, pero en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en grandes bosques. Bueno, pues se van esquilmando poco a poco, y no es de ahora. Se cortaban los árboles para fabricar barcos. Bueno, pues este es el panorama de la emisión del CO2. Esto en las charlas anteriores lo hemos visto también. Pero ese CO2 queda una parte en la atmósfera, que es la mitad de lo que se emite se queda en la atmósfera, a grandes rasgos. Y la otra mitad se divide por la mitad. Una parte queda en las tierras, como digo, lo respiran los vegetales, etcétera, y queda incorporado bien a los vegetales o bien al suelo. Y en los océanos. Esto lo vimos la vez anterior, pero lo vuelvo a repetir para que tengáis una idea más cabal de la cantidad de CO2 que estamos produciendo y dónde está. Y realmente lo que preocupa de verdad, lo más importante es lo que queda en la atmósfera. La mitad de lo que se produce queda en la atmósfera. Aunque después en los océanos produce otros efectos, que los visteis. La acidificación, por ejemplo. El agua marina aumenta la acidez. Reduce el pH, aumenta la acidez. Y hay animales que están en la base de la cadena trófica, de la cadena digamos, el pez que se come al pequeño, etcétera, etcétera, y a la vez es comido. Bueno, pues esos animales empiezan a reproducirse con mayor dificultad y esa cadena no es que se rompa, pero se deteriora. El resultado final, se reducen las capturas, se pescan menos peces. Bueno, es que vamos... Bueno, esto no... Vamos a ver. Previsiones del calentamiento. También lo hemos visto ya. Estamos en el 2023, que estamos más o menos aquí, en la encrucijada esta. Daros cuenta que hay unos acuerdos de París, acuerdos últimamente de Dubái, eso, digamos, lo leemos en la prensa, y hay acuerdos de reducción de las emisiones. Bueno, veis que se estima con las políticas actuales al día del 2023, el aumento de temperatura global va de 2,7 a 3 grados, a 3,1. Si se cumpliesen los acuerdos últimos de Dubái, podríamos bajar un poquito, a 2,6. Ya veis que realmente el calentamiento lo tenemos asegurado. Y hay unos objetivos que se están discutiendo, que es en el 2050 no emitir más CO2 de lo que la Tierra, no los seres humanos, sino la Tierra, la atmósfera, los vegetales, etcétera, pueden absorber. Y entonces la temperatura en el año 2100 sería 2,1 grado. 2,1 por encima de la temperatura preindustrial. Es la temperatura de hacia mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, hace unos 140, 160, 200 años. Con respecto a esa temperatura, 2 grados. Y hay otros planes, están en discusión, que bajaríamos de los 2 grados el año 2100, pero digamos, el calentamiento está asegurado. Hagamos lo que hagamos. Pero claro, si no hacemos lo que hay que hacer, ¿qué nos espera? Si no hacemos lo que hay que hacer, la temperatura sería muchísimo más alta. Lo vimos en la jornada anterior. Hablábamos de 3 grados por encima, 4 grados de media global. Eso significa que localmente habría días, muchos días, en los veranos, que tendríamos temperaturas tremendas. Bueno, ya termino con la introducción. Ha habido desde hace ya años, desde el año 88,
que se funda en las Naciones Unidas un organismo, que es el que controla el cambio climático, el IPCC, que todos hemos oído hablar. Posteriormente, del año 2005 al 2012, hay un acuerdo en Japón para reducir las emisiones con un objetivo en el año 1990. El año 1990 ha quedado ya lejísimos, lejísimos. Posteriormente, en el año 2013, hay un acuerdo en Doha, en un país del Medio Oriente, y lo mismo. Esto lo ratifican 39 países. El año 2015, hace ya 8 años, un acuerdo en París, con el objetivo de no pasar de 2 grados sobre la temperatura preindustrial, que os decía hace un momento. Pero claro, ¿qué ocurre? Que todo esto va muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Ahora vamos a ver cuánto lento va. El año 22 hay un acuerdo en Glasgow y el año 23 hay un acuerdo en Dubái. Y sí, lo firman un montón de países. El Acuerdo de París lo firman, bueno, aquí no lo digo, pero lo firman 200 países. Y el Acuerdo de Dubái, 198 países. Muy bien, pero vamos a ver lo que ocurre. Bueno, pues lo que ocurre, estamos aquí, que la cantidad de CO2, hablo ya en la atmósfera, el CO2 se mide en partes por millón. Esto de 500 o 400 es 0,0. Y hombre, el otro día un amigo me decía, pero eso es una cantidad pequeñísima. Eso en química se llama una traza, un gas traza, es un gas traza. Pero lleva operando miles y miles y cientos de miles y millones de años. Y a final del siglo XVIII, siglo XIX, hemos aumentado enormemente la cantidad. Y si no hacemos nada, vamos a tener pues un montón de CO2. Y lo que yo vengo a decir es que si hubiésemos empezado hace unos años, hace por ejemplo 20, 30 años, 40 años, ahora tendríamos la misma cantidad. Pero la velocidad de aumento, que aquí veis que el aumento es cada vez mayor, sigue aumentando, aquí estaríamos ya reduciendo la velocidad de aumento. Luego, el objetivo primero es frenar el aumento. Realmente, estamos jugando a recuperar el tiempo perdido. Estamos jugando como el que en un partido de fútbol pues ha hecho poco y allí en el minuto final quiere meter un gol, ¿verdad? Esta es la situación. Hablamos de que hay acuerdos de todos los colores, en todos los países, y se habla mucho y se hace relativamente poco. Algo se hace, la verdad. Aquí se están reduciendo las emisiones. ¿Qué os parece? De lo que leáis por ahí o tengáis información. ¿Qué conclusión podéis sacar? Ahora viene el golpe en la cara, el puñetazo en la cara. Este es un gráfico que empieza el año 1900, hace ya muchísimo tiempo. Yo todavía no había nacido. Y acaba en el año 2022. Y claro, estos son las emisiones globales. Estos son, como os decía, 30.000 millones, 25.000 millones de toneladas al año de CO2. Y bueno, hasta el 1940, hasta la Primera Guerra Mundial, se emitían ese año, o esos años, esa década, se emitían 5.000 millones de toneladas. 5.000, pero ahora estamos en unos 35.000 millones, unos 37.000 millones. Se ha multiplicado por 7. Por 7 cada año. Y claro, aquí no era por 7, hoy estamos multiplicando por 6 o por 7. Y claro, en los años del 20 al 22, aquí ha habido una pandemia. Y en la pandemia sí hubo una reducción,
pero automáticamente pasa la pandemia y otra vez. ¿De acuerdo? Esto no sé si... Se ve mejor, ¿verdad? Bueno, pues vamos rápidamente. Antes veíamos, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero antes de empezar por país. Ahora las vemos por áreas económicas. Emisiones fugitivas es lo que se escapa. Las pérdidas en los sistemas de calentamiento, etc. Cambio de uso de la tierra, el CO2 que emiten las basuras, los desechos, los vertederos, los procesos industriales, la agricultura y la energía. ¿Os dais cuenta que la energía es desproporcionadamente grande? Así, a simple vista y sin entrar mucho en detalle. Estos son gigatoneladas, son millones de toneladas de CO2. Son 40 millones, 30 millones. No, son miles de millones de toneladas. 40.000 millones, 30.000 millones, 20.000 millones. La energía es muchísimo más, es más que todo lo demás. Y la energía, ahora veremos, porque después, a la hora de la verdad, la energía es para algo. La agricultura, los procesos industriales, los desechos, digamos, el cambio de uso de la tierra, las emisiones fugitivas están aquí. Como ejemplo, nada más, producir una tonelada de cemento genera casi una tonelada, 900 y tantos kilos de CO2. ¿De acuerdo? Pero producir una tonelada de acero genera 1.800 kilos de CO2. No entro en detalle porque aquí hay química y física. El cemento se produce tostando la roca calcárea, o roca caliza. Y bueno, tienes que consumir una enorme cantidad de combustible para calentar a unos 1000 grados o de ese orden, ¿verdad? Pero hay una reacción química. La roca caliza, al descomponerse y producir cemento, emite CO2. Y en el acero ocurre una cosa parecida. Hay que calentar toda la chatarra y todo el mineral de hierro hasta 1500 grados. Es una temperatura elevadísima. Se consume una gran cantidad de energía que, digamos, y bueno, pues emiten CO2. Pero después se utiliza como fundente una roca que también emite CO2. Bueno, pues este es el mundo en el que estamos. La energía ocupa un lugar central en toda la discusión acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. La energía. Hay un dicho, que mucha gente lo dice: todo acto humano se realiza con consumo de energía. Hombre, yo estoy echando la siesta. ¿Consumo energía? Pues si estás en una habitación, en una cama, hay probablemente o calefacción o refrigeración, etc. Has comido. Bien. Aquí tenemos ahora la energía. Estos son datos globales, no solamente de España. Y la mitad de la energía que se produce se consume en la industria. En la industria. Después hay una cuarta parte, la otra mitad, la dividimos por la mitad, y otra es el transporte, y la otra mitad es el consumo, digamos, en los edificios, oficinas, viviendas, etcétera, que es calefacción, refrigeración, edificios residenciales, iluminación, digamos, la industria ligera se lleva hasta una mitad
de la mitad de la energía. Y la energía pesada, bueno, aquí tenemos otra industria pesada, el 13%, el cemento el 4%, hierro y acero el 6%. Y después, la aviación, la marina, por carretera, transporte medio y pesado el 5%. Y hay otro tipo de transporte, pues puede ser, no sé cuál es, la agricultura, la tenemos aquí, el 2%. Bien. ¿Quién es el culpable? Hay una pistola humeante. ¿Quién es él? ¿A quién le echamos la culpa? Pues hombre, así visto de los chinos. Los chinos no hacen nada más que echar CO2. ¿De acuerdo? Incluso aquí tenéis la tabla. China, como nación, emite 11.400, sí, millones de toneladas. Y sin embargo España, que anda por aquí, 245 millones. No llega a 1.000 millones. ¿De acuerdo? Y visto así, efectivamente, hay razón para decir que China es el máximo contaminante mundial. Pero ahora os pido que hagáis... Bueno, y aquí tenéis ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo. Aunque parezca mentira, hay que reconocer que emitía 6.000 millones de toneladas el año 2005 o 2003. Y está ahora mucho más abajo, unos 5.000 millones de toneladas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea. La Unión Europea ha bajado, pues incluso, bueno, del mismo orden, pero ahora estamos aquí en 3.000 millones de toneladas. España y Francia, pues, están aquí mezcladas. No merece la pena ampliar porque están ahí todos metidos en un sitio, ¿verdad? Pero claro, ¿qué ocurre? Que estos son datos, son veraces, son ciertos, tienen cierta precisión, pero no van al tema. Estas son las emisiones per cápita. Es que China es una palabra del diccionario y España es una palabra del diccionario, pero China son 1.200 millones de personas y España es, pues, 45, 46, 47 millones de personas. No se puede comparar. Hay que recurrir a la unidad relativa a la población, por lo menos. Y entonces, claro, el más contaminante es Estados Unidos, después está Canadá, Japón, China también está aquí, pero muy lejos de los de cabeza. Y España, que estaba allí abajo, aquí España está aquí, y consumimos unas 5 toneladas de CO2, perdón, emitimos 5 toneladas al año, cada español. Cada americano, sin embargo, emite 15. Luego, si cada americano emitiese lo mismo que cada español, estaríamos hablando de otro problema, ¿verdad? Si cada americano emitiese igual que cada chino, por ejemplo, en Estados Unidos son 400 millones de personas, prácticamente 400 millones, que son muchos millones. Bueno, pues esto da para una reflexión. Primero, que los datos en bruto, yo he oído a muchas personas que dicen, sí, pero es que China emite, que sí, pero son 1.000 y pico millones de personas. No le puedes pedir a un chino que emita menos. Y después vamos a ver una reflexión que hay que hacer y vamos a terminar. Hay otra reflexión. No todos los países del mundo se han incorporado al mundo industrial todos a la vez. Esto es muy importante. Y claro, yo aquí pongo solamente los últimos 60 años. Pero hay países como Inglaterra o como Estados Unidos sobre todo,
que son los que, no, Estados Unidos no, más tarde, es Alemania e Inglaterra, que están por aquí perdidos, ¿verdad? Los dos estos de aquí, que no tienen mucha historia, pero son los primeros en comenzar la industrialización y la emisión de gases de efecto invernadero. Y tienen en su haber, en su balance completo de emisiones desde hace unos 200 años, ellos tienen un acumulado muy grande. No sé si lo veis. Y por lo tanto, no se puede pedir que haga un esfuerzo lo mismo. La India, por ejemplo, que está por aquí, que se ha empezado a industrializar en los años 50, años 60, que Inglaterra. Ese es un argumento. Y el otro es que China tiene 1.400 millones de personas. Si cada alemán emitiese lo mismo que cada indio, hablaríamos de otro problema. Bueno. Gabriel, sí. Supongo que luego hablará, pero también depende de lo que compramos a China. Claro. Ahí viene ahora la... Lo iba a poner aquí, pero bueno, vamos a esperar en un cuarto de hora, lo vemos enseguidita. Uy, madre mía. Bien, ya que hablamos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es lógico pensar que tenemos que hacerlo en un entorno organizado. Tenemos que tener, digamos, un plan de reducción. No se puede pedir, bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana. Tiene que haber un plan nacional, un plan, digamos, a escala mayor, la Unión Europea, o incluso planes globales de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué tiene que tener un plan? ¿Qué pensáis que debiera tener un plan de reducción de gases de efecto invernadero? Yo aquí lo pongo ya. Bueno, pues lo vemos enseguida. Un plan de reducción de gases de efecto invernadero tendría que poner en práctica recomendaciones de las Naciones Unidas, tendría que tener incluso, veis que hay cosas como mejorar el conocimiento sobre la naturaleza de toda la población para concienciar a la gente y que proteste, pero no tanto. Tiene que alcanzar como objetivo los objetivos de Glasgow, París, Doha, como mínimo. Y después nosotros en España, estamos en Europa, y como mínimo los objetivos del Plan Estratégico 2050 de la Unión. Para eso se hace un plan. Bien, esto se ha discutido y además acabamos siempre... Vamos a ver. Un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es un plan de ahorro de energía. Os lo suelto y después lo vamos a ver. Es un plan de ahorro de energía. Ahorro, mediante eficiencia, conservación y género de vida. Vamos a ver. Esto que veis no es ningún plan concreto. Un plan, digamos, es la imagen que tiene que tener cualquier plan de reducción de gases de efecto invernadero. Es la figura, la forma que tiene que tener. Y tiene que tener una cantidad enorme de reducción de consumo de energía. Sin el cual, sin este ahorro, es imposible, digamos, reducir las emisiones. Es imposible. Por mucha energía renovable que queramos poner, no hay energía renovable en el mundo, no es que no la haya, no la puede haber para poner todo esto con energía renovable. Un plan tiene que tener, evidentemente, una proporción creciente hasta llegar a una cantidad muy grande de fuentes de energía renovable. Pero tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, y desde ahora mismo, en el ahorro de energía. Y el ahorro mediante, y vuelvo a repetir, un plan de emisiones es un plan de ahorro de energía, fundamentalmente.
¿Pero ahorrar en qué? Mediante eficiencia energética, vamos a verlo ahora, ejemplos, conservación de la energía y el género de vida de las personas. Bien, a largo plazo el petróleo va a desaparecer. Va a desaparecer. Se están haciendo investigaciones, hay planes de inversión en sistemas de captura y almacenamiento del CO2, pero eso es una cosa hipotética. Lo que está muy claro es que el año 2100, incluso las energías renovables van a ser la mitad, van a proporcionar la mitad de la energía que necesite la economía, que necesite el mundo. Siempre y cuando haya un ahorro de energía del 50% que tendría que haber si no se hace nada. Si no se hace nada, seguimos creciendo en la demanda de energía, como veíamos antes. ¿De acuerdo? Yo espero que esto os vaya dando pinceladas para crear un cuadro de que yo decía, hombre, ¿va a ser posible todavía alcanzar unos objetivos de emisión? Es perfectamente posible. Es perfectamente posible, pero claro, digo perfectamente aquí. ¿Qué hacemos con el coche viejo? ¿Qué hago con un coche con el que no puedo ir a Madrid? Bueno, pues hay un esquema general, ya hay más detalles. La mejora de la eficiencia, cambio de estilo de vida, fuentes renovables aumentadas y la electrificación general. Una forma, digamos, de eliminar emisiones es, por ejemplo, pasar el coche convencional, el transporte convencional, camiones, coches, etcétera, digamos, con soluciones eléctricas. De cualquier forma, puede ser enchufable, híbrido o lo que sea, incluso el hidrógeno vendría aquí. El hidrógeno produce electricidad y el coche anda con electricidad. Después, cambiar el consumo de bienes y servicios, digamos que requieran menos energía. Los sistemas de captura, esto yo lo pongo porque hay que ponerlo, ¿verdad? Pero me da la sensación de que, no sé. Y después, la reforestación. La reforestación. Aquí hablo en sentido negativo, frenar y revertir. Hay que reforestar. Los países que pueden, deben reforestar. Porque dices, hombre, no es tanto lo que se puede, es mucho, es mucho. Bien, antes hablábamos de eficiencia energética. La eficiencia energética tiene una medida, que es cuántos kilos de CO2 hacen falta para producir una unidad de PIB, una unidad económica. En este caso es $1 americano. Y estos son datos globales. Los saco yo de NerdData, aquí está la web de la que sale, y bueno, pues parece lógico que el año 90, hace 30 años, hacía falta 400 gramos de CO2 para producir una unidad de PIB de $1. $1 de riqueza. Y en el mundo se ha ido mejorando hasta 0,25. 0,25 kilos, o sea, 250 gramos para producir, y está mejorando. Es que, vamos a ver, en ese proceso de ahorro de energía hay un tesoro escondido, porque están yendo a una economía mucho más eficiente y mucho más rentable. Luego, no son objetivos contradictorios. No son objetivos contradictorios. Una economía, digamos, por conseguir un objetivo conseguimos el otro. Al conseguir eficiencia tienes un objetivo un objetivo económico. Porque la eficiencia indica ineficiencia.
Si la eficiencia no es el 100%, hay una ineficiencia. ¿Quién la paga? Bueno, pues no entró, por esto tenía sentido hace 5 años. El protocolo de Kioto todavía estaba en discusión, pero vamos a ver. La Unión Europea, bueno, las Naciones Unidas, en los últimos acuerdos, el Acuerdo de París, por ejemplo, estableció que las empresas, esto lógicamente funciona al nivel de empresa industrial, empresa comercial, gran empresa agrícola, para emitir 1 tonelada de CO2 tienen que pagar un precio que va a repercutirse obviamente en el consumidor y por lo tanto creas en el mercado una tensión para no emitir, mejorando tus sistemas. ¿Qué ha ocurrido? Veis aquí, desde el 2013 al 2017, al 18 hasta el 18-19, no había interés, no había estímulo, no había un aguijón, porque el precio era tan bajo, que eran unos $10 por tonelada de CO2. $10 por tonelada de CO2. Por ejemplo, yo produzco 1 tonelada de acero y emito 1 tonelada de CO2. Y el gobierno, el organismo de Naciones Unidas me llevaría 10 euros. Tendré que pagar 10 euros para producir ese acero, ¿de acuerdo? Pero es que ahora, si alguien quiere emitir 1 tonelada de acero, tiene que pagar del orden de 90 euros. Y automáticamente se nota. ¿Qué ha hecho falta? Una decisión en las Naciones Unidas. Nadie se ha arruinado. No ha habido... Claro que hay protestas, no va a haber protestas. Detrás de todas las manifestaciones de todo el mundo hay una protesta. Porque claro, en vez de pagar 10, estoy pagando 90. ¿De acuerdo? Pero esa protesta es un poco falsa, porque realmente para poder pagar 90 en lugar de 10, he tenido que invertir, he tenido que inventar, he tenido que lo que sea. Tengo una economía diferente, una economía que me permite que ya no tengo que pagar 90, porque no emito ya. Pero si emito, ahí está Paco con la rebaja. Esta es la amenaza. ¿De acuerdo? Bien, todo esto que estamos viendo es obvio, que tiene una cara oculta. Y es que el impacto económico al final va al consumidor, ¿verdad? Que será al final el que tiene que pagar. Pero, ¿qué clase social es la que va a tener que pagar? Pues el Paganini de siempre. Las clases menos favorecidas, la gente que andamos siempre con el sueldo y la pensión y tal, pues... Y esto es un trabajo de Luis Garicano, que no tiene muy... Pero bueno, él ha estado en un partido político, pero esto tiene mucho sentido. Ya veremos si esto al final se hace, porque algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Son 2 planes, o sea, para evitar que el impacto económico de ese precio que hay que pagar por seguir emitiendo, él dice que son 2 planes distintos con el mismo objetivo. Hay un impuesto sobre el consumo de combustibles fósiles, un impuesto directamente. Sí, porque los combustibles fósiles son los que se utilizan en todos los procesos industriales, donde se emite CO2, es en el transporte, en la industria ligera, la industria pesada, ya lo hemos visto. Bueno, pues impuesto al combustible. Y la recaudación se devuelve a todas las personas, a todo el mundo.
a todo el mundo en España, o en los países que se sumen, como un subsidio. Tú eres español y tienes en el banco todos los años estos euros. Y el cálculo que se ha hecho es que supondría un aumento del 10% de los ingresos, de los sueldos, por así decirlo, en las familias más pobres. Este subsidio que proviene de lo que hay que pagar por emitir CO2, se paga a todo el mundo, se paga ricos y pobres, pero en las familias más pobres supone un aumento del 10% de los ingresos, y eso es mucho. Y bueno, pues los capitanes de industria verán si quieren pagar esas cifras, que al final van a la gente pobre, o inventan, compran, invierten para no tener que emitir. Y el otro es a otro nivel. Hay países que se realizan acciones contra el cambio climático y ellos se conocen entre sí y crean un grupo. Luego el resto de países que no hacen nada contra el cambio climático deberán pagar tasas aduaneras para poder exportar a los países del grupo. Esto es una visión local, nacional, y esto es una visión multinacional. La Unión Europea lo podría hacer perfectamente. Bien. No entro mucho en los acuerdos de París y Glasgow, porque también ya 8 años han pasado tiempo. El Acuerdo de París lo firmaron 150 países y han presentado planes de reducción. Hay que decir que los objetivos no son obligatorios, entonces lo haremos si se puede, y se consideran, ahora entraremos un poquito después, son las emisiones internas, emisiones externas. Yo compro el pan en la panadería, como muchos de ustedes. Voy a la panadería, compro el pan y pago. Pero yo tengo un amigo que ahora ya no está por aquí, pero él hace pan en casa. ¿Quién emite más CO2 por el pan que comemos? ¿Mm? Hombre, claro. Bueno, pues esa reflexión hay que hacerla necesariamente en todas las escalas. En todas las escalas. Y después veremos, para reestudiar los datos que vimos en un principio de emisiones de países como China. Pero bueno, es adelantarnos a acontecimientos. Es que no me gusta esto, es perder el tiempo. Es perder el tiempo porque ya hoy en día esto no vale para nada. Vamos a ver. 8, el 9. Digamos como resumen, y no vamos a ver todos los detalles. El objetivo era reducir las emisiones con respecto al 2010, bajarlas un 45%. Llegar a emisiones netas cero en 2050. Esto significa emisiones que como máximo sean las que la naturaleza puede absorber de forma espontánea. Eliminar, y esto aunque parezca mentira existe, hay subsidios a los combustibles fósiles, sigue existiendo. Acelerar el cierre de las minas de carbón y ahora un acuerdo para aportar al IPCC de las Naciones Unidas 100.000 millones de dólares al año, que irían a ayudar a los países más pobres, menos desarrollados. Y hay acuerdos entre China y Estados Unidos, pero bueno, esto casi debiera haberlo eliminado. Ahora, estamos en Europa y estamos en España. ¿Qué planes hay de reducción? La Unión Europea tiene un plan para el 2050 y no entro mucho en detalle porque son cosas, las emisiones deben ser un 55% inferiores a los niveles del 2005. Esto supone bajar mucho
las emisiones. Y hay medidas, digamos, de tipo práctico, turismos y furgonetas, bajar las emisiones un 15% respecto a los niveles del 2021. A partir del 2030, bajar un 37,5% menos. Y el 2050, cero emisiones. Alcanzar la unión. Bueno, pero esto visto así, en España ha habido dos planes. Uno se presenta por el gobierno español el año 2020 y el otro el 2023. Y son muy parecidos, tienen un contenido muy similar. Y para que veáis, no voy al del 2020 porque después lo vuelvo a repetir. Entonces, el año 2020 lo tenéis aquí. Y era un 23% de reducción de las emisiones de gases. Y ahora, el año 2023, es un 55%, ¿verdad? Y dices, joder, qué disparate, qué reducción. Y hay una trampa, porque esto era con respecto al año 90, y esto es con respecto al año 2005. Pero no obstante, aunque esto es, digamos, espectacular, es una especie de trampa, ¿eh? Bueno, no hay trampa ninguna, porque los datos están ahí. Sin embargo, la eficiencia energética se pedía mejorar, reducir, lógicamente la mejora de la eficiencia es mejorar la eficiencia, un 39,6%. Ahora, sin embargo, sube al 44%. El porcentaje de energía eléctrica producida con energía renovable, antes era el 74, ahora es el 81. Y las energías renovables, sobre el uso final de la energía, antes quería ser como objetivo el 42 y ahora es el 48. Luego son mejoras que van más allá de las mejoras graduales. Estas son mejoras de verdad. Esta otra de aquí, que es la espectacular, ahora vamos a ver que no es tanto, porque realmente el año 90 tenemos que bajar el no sé qué porcentaje. Y ahora, desde el año 2005, tenemos que bajar el 55%. Bueno, pues bajamos un poquito. ¿Veis aquí? El año 2030 prácticamente es lo mismo. Bueno. Hay emisiones que son de difícil medida y cuantificación, son sectores difusos. Los coches, por ejemplo, es un sector difuso porque cada coche emite. Sin embargo, una planta de cemento es un sector concentrado y por lo tanto está sometido al mercado de emisiones. Y por lo tanto lo que se quiere en España, el plan se llama PNIEC, está aquí, lo que quiere es esto: bajar las emisiones de los sectores difusos de 240.000 a 140.000, que es mucho, es una barbaridad. En el 2030, faltan 7 años. Y los sectores sometidos al mercado de carbono, que son los que tienen que pagar esas cifras, de 200.000, son 200.000 kilotoneladas. Estos son 200 millones de toneladas. Es que hay que andarse con cuidado, ¿eh? Estos son kilotoneladas de CO2. Son 200 millones de toneladas. Sí, tiene sentido. Bajar de 200 millones a 60, 70 millones. La eficiencia energética, antes vimos este gráfico para los datos de todo el mundo. Y recuerdo que aquí la cifra era 0,40, estaría por aquí arriba. En España tenemos ya, el año 90 era 0,20. Pero lo que se busca es el año 2019, no, el año 2019 estábamos en 0,13. Y el objetivo es un 3,5 anual. Esto es
kilos de CO2 para producir $1. Bien, las emisiones por sector, tenemos el transporte, la industria, transporte, generación eléctrica, transporte, etcétera, etcétera. Y tenemos, pues, el más importante, la generación eléctrica. Veis aquí que tenemos de 50 a... Bueno, lo podéis ver después, ¿verdad? Pero hay un momento en que a partir del 2025 la cantidad es muy pequeña, muy pequeña. Las emisiones es kilotoneladas, miles de toneladas por cada sector. El verde es el sector industrial, pues lo mismo, pero no tanto, ¿verdad? No baja tanto de aquí a aquí. Después, el sector industrial son emisiones de los procesos, no de la energía. Pero lo más importante es precisamente la generación eléctrica. Y después, esto es una tabla, yo la pongo aquí, pero es para estudiarla con más tiempo. Hay cosas espectaculares, por ejemplo, en el transporte ya lo hemos visto, ¿eh? Estos son emisiones, millones de toneladas. Son 102 millones a 59 millones del año 2030. La generación eléctrica es más todavía, de 112 millones, 112 y pico mil, a 10 millones de toneladas. Es la 10ª parte. El sector industrial, de 70 millones a 30 millones. Las emisiones de los procesos, lo veíamos antes, son procesos de combustión, consumo de energía, ¿eh? Sin embargo, es combustión de combustibles fósiles y baja de 70 a 29 y así sucesivamente. Hay otra por aquí, la industria del refino, las energéticas. Aquí están los gases fluorados. No tiene un efecto muy marcado en los gases de efecto invernadero, pero de 10 millones de toneladas a 3 millones. Bueno, pues, ¿por qué es difícil todo el tema este de tener planes? Es relativamente fácil hacer planes, pero es muy difícil cumplirlos. Porque hemos visto, tenemos planes desde Kioto, París, no sé qué, no sé cuánto, y seguimos emitiendo. ¿Por qué es tan difícil? Hay acciones que se acordaron, hablo un poco de la Unión Europea. Hay un protocolo de Kioto, Doha, todo lo hacen las Naciones Unidas y ahora en París. Pero el crecimiento de la atmósfera sigue creciendo. Llega la pandemia, baja, pero sigue creciendo. Luego, hay que explicar por qué. ¿Por qué no se cumple ningún plan? ¿Por qué? Luego, si seguimos con los mismos criterios de hacer los planes, vamos a tener el mismo resultado. Hay un obstáculo que son la visión política en todo el mundo, sobre todo en países democráticos, es a muy corto plazo. La visión política es a muy corto plazo. El político piensa en las próximas elecciones, que son 4 o 5 años. Y la del ciudadano, menos todavía. Sin embargo, los efectos del cambio climático van a ser devastadores. Hay una cuestión ética que todos tenemos que hacer. ¿Por qué tengo yo que preocuparme precisamente ahora, que necesito mi coche viejo, por los nietos de no sé quién? Todavía ni han nacido. Y aquí está la explicación. Hay una preocupación escasa por el cambio climático, porque nos engañamos, ¿verdad? Como no seguimos, hay digamos, aumento de precios de productos agrícolas, pero los seguimos pagando. Hay un deterioro de la salud, aparecen enfermedades
no nuevas, pero que ahora es difícil tratarlas. Ahí aparece el dengue en España, etcétera. Ya lo vimos el otro día. Es una consecuencia del calentamiento global, ¿verdad? Hay reservas de combustibles fósiles. ¿Qué hacemos con ellas? Los planes requieren un cambio radical de estilo de vida. Y estamos manejando estadísticas incompletas, por lo que Pepe Aceituno decía hace un momento. ¿Cómo contabilizar o cómo poner en números la paradoja de mi amigo que hace el pan en casa y yo voy a la tienda y lo compro? Es posible, tiene sentido contabilizar en cada caso. Bueno, pues entonces vamos a ver que eso es posible hacerlo. Bien, un pequeño alto. Aquí detrás de la broma hay una realidad sangrante. Cuanto más tardemos en tomar medidas rápidas, netas, efectivas, el coste va a ser mayor. El coste está subiendo todos los días, ¿verdad? Con la inflación, etcétera. Cuanto más tardemos en empezar a actuar con seriedad, más nos va a costar. El tiempo corre contra nosotros. Hay peligro, no podemos perder más tiempo, y no hay razón para que podamos decir, es que no sé qué. Bien, que hablamos de la población. No se siente concernida, lo ve muy lejano, etc. ¿Qué razones puede haber? Hombre, el nivel cultural podría mejorar, debería mejorar. Los gobiernos tienen poco interés en formar a la población en estos aspectos concretos de la naturaleza, conocimiento de la naturaleza, de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y entre ellos el cambio climático. Y después, las empresas tienen intereses desproporcionados. Más que intereses, capacidad de influencia en los medios, capacidad de influencia en la política. Y esto al final conduce a un conocimiento insuficiente. Eso que es realmente, no me lo explican bien, yo oigo cosas, pero cosas contradictorias. ¿A mí en qué me afecta ahora? Porque sí, es para el año 2030, 2050, pero y no será todo un engaño, ¿verdad? Bien, hay una encuesta grande, hay varias encuestas, pero yo he escogido esta porque esta es global. Y no me gusta tanto hablar de España, porque España tiene unas características tan propias, específicas. Hay otra encuesta también ahora que se ha hecho en España. Esta es global. Pero fijaros, tiene unas proporciones, obviamente, para ver la opinión de mucha gente, pues hace falta más de 1 millón de personas encuestadas. 50 países durante el año 2020. Mediante anuncios en aplicaciones móviles de juegos en teléfonos móviles. En intervalo de confianza no lo he conseguido, pero sí tengo aquí el informe. Este le podéis, digamos, en la web, o me lo pedís, ¿verdad? Estos resultados que voy a mostrar son pocos. El informe tiene 200 páginas, es tremendo. Perdón. Para que veáis que hay gente que trabaja. No, esto nada. No, está Firefox, que está dando la data. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Bien, estos son los resultados. España está entre los países, aquí no están todos los países del mundo, aquí está España, y el 71% de las personas opinan, ¿cree usted que existe una emergencia climática en el mundo? Está la pregunta sencilla, neta, clara, ¿no? Y hay países, por ejemplo,
la India, pues la India tiene el 60% de personas que creen que estamos viviendo una emergencia climática provocada por el efecto invernadero. Incluso en Inglaterra sube pues hasta el 80 y tanto, hasta el 85%. Pero esto aquí hay una trampa, porque ellos mismos han cogido la población, perdón, a las personas que han contestado que sí, les hacen una segunda pregunta. Y les preguntan, ¿cree usted que hay que hacer todo lo necesario con urgencia? ¿O podemos actuar lentamente mientras aprendemos y vemos y cogemos experiencia? ¿O no hay que hacer nada porque el mundo ya está haciendo bastante? ¿O no hacer nada? ¿Os dais cuenta? La forma, digamos, una encuesta bien hecha, es que no hace una pregunta y se olvida, sino penetra y penetra y penetra. Es que este es el 60% de los que han contestado que creen que hay una emergencia climática. Pero en España en concreto, el 70 por el 60 es el 42%. Lo que podemos decir es que en España el 42% de las personas, que es por debajo de 50, opinan que hay una emergencia climática y que además que tiene urgencia. Es el 60% del 70%. Luego, el 70% da para decir, hombre, no está tan mal, ¿verdad? No está tan mal, es una cifra que se puede ir mejorando, pero bueno. Pero cuando digo, no, es que es el 40%. 40 y tantos %. Joder, es una mitad. Por eso, este es uno de los obstáculos. Cuando decimos que y solución para este obstáculo, hombre, pues hablamos de la educación, de la formación, del conocimiento. Menos creencia, más conocimiento. ¿Qué os parece? En vuestra experiencia diaria porque no se pone uno a hablar del cambio climático con cualquiera, eso es evidente, pero sí que, bueno, aquí hay unas explicaciones un poco más, digamos, la respuesta en Europa y América del Norte, en Europa Oriental y Asia Central, 62 al 65, Estados Árabes, América Latina, Caribe, Asia Pacífico, África. Bueno, pues todo esto. Esos son los obstáculos. Bien, ahora vamos a ver quién hace las emisiones. Aquí viene la discusión que Pepe Aceituno proponía antes. Cada país contabiliza solamente las emisiones que se hacen dentro de sus fronteras. Y los informes obviamente se refieren exclusivamente a las emisiones de cada país realizadas dentro de los países. Pero claro, un país no es una fortaleza. Tenemos fronteras permeables, ¿para qué? Para bienes y servicios. Cosas y servicios. Hay un turismo floreciente, hay un turismo tremendo, ¿verdad? Y además turismo a grandes distancias, con estancias prolongadas, etcétera, etcétera. Como ejemplo nada más. Compramos coches en China, vendemos, qué sé yo, en Alemania. Esta es una broma. Simplemente lo que yo quiero decir es que, bueno, yo lo digo porque lo acabo de leer y tal, ¿verdad? He tomado los datos de Eurostat. El comercio entre la Unión Europea y China es este de aquí. Las importaciones, desde el punto de vista nuestro, son esta curva que hay aquí de color rojo. Y las importaciones es la azul. Luego importamos mucho más
que exportamos. Pero claro, en cualquier caso, para el producto que se importa y el producto que se exporta, se han hecho donde sea. Y en ese proceso, largo, corto, lo que sea, se han hecho emisiones. Luego, cuando yo importo, estoy importando CO2. A ver, el CO2 no se importa. Se importa el producto en cuya fabricación se han emitido. Y cuando exporto productos. Pero en su fabricación se han hecho emisiones. Luego, de alguna forma, hay que repercutir. El que exporta tiene que repercutir aquí las emisiones y viceversa. Porque se importa responsabilidad. Claro, exactamente. Por eso la pregunta es, ¿quién hace las emisiones? ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, pues esto es, digamos, Estados Unidos y China. Es un caso muy diferente porque Estados Unidos tiene un comercio con China muy pequeño. Estados Unidos es una economía muy especial. Es prácticamente autárquico. Estados Unidos, con 400 millones de personas, tiene de todo. Produce de todo, vende de todo y compra de todo. Pero, digamos, no tiene un balance negativo como el de Europa, la Unión Europea. Aquí tenéis el balance y el balance es negativo. Aquí está el cero y el balance es negativo. Y va siendo más negativo con el paso del tiempo. Ya se ve la divergencia que tienen las curvas, las líneas. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, esto lo ha hecho Our World in Data. Es esa organización de la que yo os animo a que lo veáis porque tiene gráficos y datos y no todos en inglés, o sea, tiene en español también. Por ejemplo, China, o sea, aquí veis la barra para interpretar y los tonos azulados indican que se exporta más que se importa. Se importa más que se importa y viceversa. Luego hay países como, por ejemplo, Francia con China, Francia, Francia con todo el mundo. Importa más que exporta. Está más lejos que España. España está por aquí, del 0 al 10%, y Francia está aquí arriba, del 20 al 50%. China, sin embargo, exporta mucho más que importa. Está por aquí. Y está del orden, por el color, del 20 al 40%. O sea, del PIB exporta mucho más. De hecho, no queda nada. O sea, el balance total de China es que importa muy poco. Exporta mucho más. ¿De acuerdo? Y este ejercicio se puede hacer nación por nación. Esto es cada nación independientemente, no independientemente, contra todo el mundo. ¿Qué sé yo? Pues, por ejemplo, Cuba o Portugal. Bueno, pues Portugal está entre Francia y España, porque tiene un color un poquito más oscuro que España, pero menos oscuro que Francia. Luego Portugal importa un poco menos que Francia. El balance entre exportaciones e importaciones en Portugal es un poco más de exportación que de importación. Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, España. Pero España, esto es... España, no. España con los demás. Entonces, ha habido una época que estas son no exportaciones medidas económicamente como valor de las exportaciones, sino las emisiones del CO2. Y en ellas, estas emisiones, se tiene en cuenta, hay una segunda curva, hay una que es, estas son Inglaterra, las emisiones que se realizan sin tener en cuenta las importaciones. Estas son emisiones que se realizan en Inglaterra contabilizando exclusivamente
lo que se ha emitido en Inglaterra, y estas son las emisiones que ha hecho alguien por ahí en productos que ha exportado a Inglaterra. Y por eso aquí se llama emisiones basadas en el consumo, porque tú las consumes porque alguien te las está exportando. España tiene el mismo perfil, pero digamos Inglaterra tiene una diferencia mucho más marcada que España. Luego España está mucho más cerca del equilibrio entre exportaciones e importaciones. Perdón, entre emisiones de gases de efecto invernadero que vienen de importaciones y gases de efecto invernadero que vienen de exportaciones. Perdón, Gabriel, en esas emisiones basadas en el consumo, ¿sabes si está incluido ya además el transporte de eso que importamos? Sí, claro. Sí. No, eso ya son emisiones totales. Aquí nos incluyen los combustibles fósiles y de la industria. Nos incluyen las emisiones del cambio de uso de la tierra. Pero bueno, Francia sigue el mismo fenómeno. Importa más que exporta. La India tiene, sin embargo, el perfil contrario. La curva alta es la azul. Luego exporta más que lo que importa. Es decir, los productos que exporta tienen en su producción, se han hecho emisiones superiores a las que se ha hecho para producir lo que importa. ¿Se me entiende o es un trabalenguas? No, sí se entiende. Me llama la atención que en China no hay tanta diferencia. Pero es al revés, es que China, igual que la India, la curva está por arriba. Luego esto significa que exporta... pero pensaba yo que exportaría más, pero claro, las grandes obras públicas de China no están ahí. Sí, ahí está, este es el PIB completo. Quiero decir que esas no las exporta y claro, tienen mucha... Quiero decir que las grandes obras de China no las exporta y contribuyen mucho. Claro. Por eso no están tan alejadas las dos curvas. Sí. Un país que importa más que exporta es Inglaterra o España. Con la curva al revés, la azul hacia arriba, es que exporta más que importa. Y aquí no se ve, la escala no es de dinero, de dólares o lo que sea, sino gases de efecto invernadero emitidos. Y son toneladas, son billones de toneladas, son miles de millones de toneladas, que no es ninguna broma. Bueno, vamos a... Aquí podemos ver algún detalle más, pero que existe una exportación de CO2 es indiscutible. Hay mucha gente que dice, no, es que es China. China es una palabra, pero es una palabra que tiene 1.200 millones de personas con un PIB tremendo, que exporta e importa. Y desde esa óptica más global y más completa, tiene sentido hablar de que exportamos el CO2. Bueno, es una forma de hablar. ¿Qué ocurre? Que el CO2, la exportación de productos en cuya fabricación hemos emitido, hay que tenerla en cuenta porque de no hacerlo, el balance total es totalmente irreal. Y habría que incorporarlo en todas las negociaciones y en todos los planes, etcétera, etcétera. Y los acuerdos internacionales tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos. Aquí hay otro gran problema. Esto es otro de los obstáculos en la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones de gases. ¿Qué va a pasar con las reservas de combustibles fósiles? Esto lo he tomado de un estudio de unos señores aquí en... ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí hay una pequeña definición de combustibles fósiles. Tienen dos orígenes.
los combustibles convencionales se explotan mediante técnicas maduras y bien conocidas, carbón, petróleo y gas natural. Pero después, últimamente, en la última década, últimos 20 años, son los no convencionales. Son el fracking, por ejemplo, ¿os acordáis del fracking? Petróleo de pizarras y arenas bituminosas, petróleo extraído de yacimientos agotados. Aquí, por ejemplo, interviene una técnica de perforación en horizontal para buscar el pozo de petróleo, no por vertical. Gas de pizarra por fracking. Pero ahora aquí hay un gran problema. Y es que el año 2020 está la producción global de combustibles fósiles en miles de millones de toneladas, gigatoneladas, miles de millones de toneladas de CO2 al año. O sea, no la producción en toneladas de carbono o gas, sino los gases que se emiten cada año por quemar combustibles fósiles. Y bueno, aquí tenemos los objetivos que hay de reducción de consumo de combustibles fósiles, lo acabamos de ver, para conseguir los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esta línea roja son los planes y previsiones de los países. Aquí lo que hay es un gap, o sea, un salto enorme. Y además van en serio. Es otro gran obstáculo. Bueno, no todo va tan mal, porque vamos a ver ahora. Ahora vamos a volver sobre esto. Hay inversiones que se han hecho en el pasado, pero en un pasado remoto, hace 20 años, 30 años, en la extracción, transporte y refino de combustibles fósiles. O sea, las inversiones en extracción, bueno, exploración, extracción, refino y la infraestructura continúan creciendo. Esta es una realidad. Hombre, aquí acabamos el año 2025. Luego hay una zona de previsión, pero tiene mucho sentido. Luego hay una época del 2010 al 2014 que hubo un aumento muy fuerte, pero después, al 2016, bajó de forma muy fuerte. Son inversiones, estos son millones en millones, son 800.000 millones. 800.000 millones. Y aquí estamos en 500.000 millones de dólares. Es medio billón de euros. Y está creciendo al 6%. El año 2025, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, habrá subido un 6%. ¿Qué sentido tiene esto? Gabriel, pero esas inversiones son solo para extraer el combustible. Transporte, refino, infraestructura. También se invierte muchísimo en poner catalizadores y cosas para No. Sí. Esto es extracción y en infraestructura continúan creciendo. Claro, la infraestructura de una refinería tiene catalizadores, sí, pero sí, precisamente para que el refino sea menos malo, menos dañino para el medio ambiente. Otra cosa será para extraer más petróleo, pero el CO2 no se produce en el pozo de petróleo, se produce en el motor del coche. Es decir, no tiene nada que ver. Aquí hay un secreto, y es que hay un país, que es Estados Unidos, que es el que sostiene todo el crecimiento desde el año 2017, todo el crecimiento mundial de inversiones en infraestructura. Bueno, digamos, exploración, refino y infraestructura. Fijaros que
es el que sostiene, porque los demás países, hombre, hay alguno, el Oriente Medio también está aumentando, pero en proporción los americanos, hombre, aquí habría que discutir, ¿verdad? Pero los demás se mantienen con ligeros crecimientos. No sé si veis. Entonces, aquí hay un obstáculo. Hay un obstáculo que siguen pensando en seguir explorando, seguir produciendo combustibles fósiles, cuando todo el mundo, ellos mismos, los propios gobiernos americanos, ya hemos visto que están consiguiendo reducir las emisiones. Esto tiene una componente financiera que ahora veremos, ¿verdad? Hay un carbono no quemable, hay unas estimaciones que el petróleo que hay actualmente, el 30% no se va a poder extraer. El gas natural, más del 50% no se puede extraer, y el carbón, más del 80%. Si queremos tener una probabilidad del 50% de evitar un aumento de temperatura mayor de 2 grados. Y las infraestructuras inútiles, hay un gran problema. Una vez construida, para que, por ejemplo, estos días hemos visto en la televisión el transporte de las grandes estructuras para la perforación en el mar. Tiene un coste gigantesco, algo descomunal. ¿Para qué sirve? Es chatarra. No solamente hay que reducir el consumo, sino también la producción. Porque si hay producción, siempre hay, digamos, la tentación. Bueno, esto sería más o menos. Aquí hay un aspecto. Esto es una traducción que he hecho. Bueno, esto ya es antiguo, del año 2012, y no vamos a entrar, pero esto sí. Hay en el mundo financiero se estima que el pico de petróleo va a ocurrir el año 2030. Hasta el 2030 va a seguir creciendo la producción de petróleo. Pero ya, ahora, el 60% de los inversores institucionales son, digamos, inversores, grandes empresas de inversión, no particulares. Grandes empresas de inversión ya están notando la presión de sus clientes para desinvertir en las compañías de combustibles fósiles. Bueno, pues en Dubái ha habido un gran acuerdo, un acuerdo además trascendente. Si ahora no sale por ahí alguien para que lo fastidie, se ha acordado frenar y en el futuro abandonar el consumo de combustibles fósiles. No ha quedado muy claro y muy taxativamente puesto en blanco y negro, en escrito, pero se ha acordado esto. Bien, las actuaciones personales son fundamentales. Quizá no tanto por el volumen o por la importancia económica, sino simplemente es transformar la sociedad a una sociedad, digamos, más respetuosa con el medio ambiente. Hay que empezar a medir la huella ecológica, cada uno. Debiéramos saber todos cuánto contaminamos, mejorar nuestro conocimiento de los efectos de nuestros actos, y no solamente en la contaminación por gases de efecto invernadero, sino en todo. Reorientar buena parte de nuestro tiempo hacia la mejora personal, no gastar por gastar. Conocer y exigir que se sepa qué huella ecológica tiene cada producto y actuar de acuerdo. Y después, como ciudadanos democráticos en un país democrático, hay que hacer una persecución parlamentaria de la consecución de los objetivos, mejora de los planes. Venga, esto ya pues... Esto es un poco recordar lo que os decía, que
en viaje en tren, se emiten, son 1000 kilómetros de viaje, 1000 kilómetros, como los quieras hacer, todos de una tirada o de veces. Son 12 kilos de CO2, pero en avión son 335. Y aquí, esta cifra no todo el mundo se la cree, pero lo hace un organismo alemán y yo me creo. Son emisiones en la estratosfera, a 10 kilómetros de altura. En coche diésel, 160, bueno, en autobús, pero la dieta nuestra, dieta con mucha carne, son 2 toneladas de CO2 al año. La dieta vegetal es la mitad, 1000 kilos. Hace ya muchos años tuvimos una charla que nos dio Carlos Taibo, profesor de la Autónoma, que vosotros igual no lo conocéis, pero es una persona muy, muy notable. Y nos decía que la única vía efectiva para evitar una catástrofe es el decrecimiento. Y explicó qué es el decrecimiento. Pues el decrecimiento es sacrificar lo superfluo. Y aquí está el secreto. ¿Qué es superfluo? Pues para unas personas es una cosa que para otras es esencial, ¿verdad? Y bueno, pues ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Qué mundo queremos? A mí me encanta, esto es un robledal, veo helechos, un robledal de gredos, por ejemplo, en las cotas bajas hay grandes extensiones de helecho. O esto es una zona desertificada. La tierra se desertifica no por la ausencia de agua, o no solo, sino porque se convierte en algo mineral y no basta con el agua para devolverle a la vida. Bueno, hay unas palabras de Al Gore que yo las tengo siempre presentes, que el peor enemigo es la desesperanza, es decir, echar la toalla, porque desde luego es la peor forma de negacionismo. O sea, no hay que caer en el desánimo, porque ya estáis viendo que hay pinceladas muy positivas, que los americanos hayan bajado las emisiones de esa forma, yo no me lo... Bueno. Sabemos que hay que hacer, sabemos que lo que hay que hacer es posible, es costoso, pero es factible. Hay que conseguir el compromiso de los gobiernos y sobre todo la ciudadanía tiene que demandar, de forma democrática. Tenemos mecanismos democráticos para exigir. Si dijésemos, no, es que esto es un país que el nivel cultural, no sé qué, tenemos un parlamento. Bueno, y aquí simplemente agradeceros de nuevo vuestra presencia. Para mí es una satisfacción y sobre todo ponerme a vuestra disposición. Si queréis aclarar alguna cosita, es que ya estamos fuera de... No, es a las 8:15, ¿verdad? Bueno, pero... ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿No queréis aclarar de esta sesión y de las anteriores también, ¿eh? Os dejamos una lista de 10 preguntas que no son tales preguntas, no os tenéis que dar por preguntados. Son simplemente reflexiones para que penséis y si os surge alguna duda, pues oye, rápidamente me mandáis un... Una pregunta. Sí. ¿Se está haciendo algún seguimiento del cumplimiento de todos estos acuerdos por países? Sí, hombre, ya ves que en todo lo que estamos viendo, aquí mismo se puede hacer una... Hombre, se están haciendo, sí.
La pregunta es escueta y la respuesta también. Ahora, yo no pongo aquí. Hay algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? No, la pregunta de Manuel es muy pertinente. Hay unos acuerdos en París y en Glasgow. ¿Y por qué tiene que haber un acuerdo ahora en Dubái? Un acuerdo en Dubái. Porque evidentemente los acuerdos de París y de Glasgow van por muy mal camino. ¿Te basta esta respuesta? Sí, bueno, era eso. Que si Hay un seguimiento. Y en caso de incumplimiento, pues si se toma alguna medida. Pues si... hacemos otro acuerdo. ¿Lo dices como chiste o...? Es que es mi carácter, ¿sabes? Como los hermanos Más o menos. En principio nos cambio con el título. En España existe, igual lo sabe, la Oficina de Cambio Climático. Sí, sí. Bueno, la Oficina de Cambio Climático depende del Ministerio y existen las leyes que están legislando las comunidades. Ah, Y ya hay un apartado de sanciones. ah, Hay un apartado de sanciones. Os recomiendo que os leáis la ley de Valencia de Cambio Climático. y Antonio Navarro de esto sabe, porque ha trabajado ya muchos años en... Y sí se está haciendo un seguimiento muy riguroso, muy riguroso. Sí, alguien dice que Sánchez es blando, ¿verdad? Es un blando. Lo que no saben es lo que duele las blandas caricias, lo que duele. Gabriel, si los países potentes como China o Estados Unidos no pegan el empujón para el cumplimiento, los demás nos perdemos, ¿no? Hombre, efectivamente. Espera un poquito, aquí tenemos... Aquí tienes un ejemplo de que hay unos acuerdos y el propio gobierno americano firma estos acuerdos, pero las compañías están por aquí arriba. Hay, digamos, ¿qué te quieres que te diga? Existe esto. Los inversores personales, individuales, hacen presión para desinvertir. ¿Por qué? Porque, oye, todo el mundo tiene olfato y todo el mundo sabe que torres más altas han caído. Entonces, antes de que se produzca una catástrofe por una huida del mercado, es mucho mejor ir desinvirtiendo poco a poco. Son señales, algo se está haciendo. Bueno, pues... Perdón, en este proceso se cuida realmente a esos países africanos, Sí. países en vías de desarrollo que realmente tienen que hacer un uso un poco exagerado, por llamarlo de alguna forma, de la energía para poder salir de donde están y ser competitivos y tener un mercado, exportar, importar, etcétera, o se les va a dejar de lado, o ya directamente con lo que se innove, se investigue, vale. Esos países, lo que pagan las empresas, lo que pagamos todos, que viene a ser ahora, no tengo ahora datos totales de lo que se paga en España por emitir gases de efecto invernadero, pero son del orden 90 euros por tonelada de CO2 que produciría ese combustible. Y es una cifra muy considerable. Eso lo manejan las Naciones Unidas. Hombre, las Naciones Unidas hay de todo, pero tiene su control interno, están en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las leyes del mercado se cumplen. Siempre hay un Al Capone que sale por allí, pero no. Luego esos países, y de hecho hay muchísimos programas
Lo que ocurre es que, claro, daros cuenta que hablar de esto para mí tiene que ser dar unas pinceladas, porque no tengo mucho más tiempo, pero lo podéis ver en la televisión o en los periódicos, en todo el cinturón subsahariano, que es un territorio muy extenso, está involucrado en un programa gigantesco de reforestación, que tiene una trascendencia enorme, enorme. Y claro, eso se hace con ingenieros, botánicos y después decenas de miles de personas trabajando que cobran un sueldo. Y todo sale de aquí. Utilizan la mano de obra también del país, quiero Del propio decir, país, cómo repercute en esas poblaciones empobrecidas. Claro. Vale. Gabriel, no es menos cierto que los países desarrollados han comprado los cupos de emisiones de gases de efecto invernadero a los países en vías subdesarrollados, claro. impidiendo a su vez que estos pueblos, estas poblaciones subdesarrolladas pudiesen de alguna manera progresar en el mundo para asimilarse a las sociedades de bienestar de las sociedades desarrolladas? Yo veo que ahí hay dos problemas diferentes. Es decir, la compra de derechos de emisión entra dentro de las leyes del mercado. Tú puedes comprar lo que quieras, pero tu producto de entrada ya va, digamos, encarecido por lo que os digo, del orden de por cada tonelada de CO2 que se emite son 90 euros, que no es mucho, pero que es una cierta cantidad. A pesar de eso, hay empresas que están dispuestas, pues sigue. El problema de la pobreza en el mundo es más profundo, más grave y más urgente. Y aquí no lo podemos desarrollar. Tiene algo que ver, tiene mucho que ver con el cambio climático, porque nosotros con las emisiones que hemos hecho hacemos que la producción agrícola esté en peligro, se esté reduciendo. Y eso, ¿cómo lo compensamos? Pues dando dinero. Pero esa no es la solución, la solución es la que tú apuntas, que sean autosuficientes. Bueno, pues todo eso es tema para otro seminario con otra orientación. Pero, por ejemplo, la subida del nivel de los mares es causa directa del calentamiento de las aguas del mar, y eso es causa, digamos, provocada de forma directa por el aumento del CO2 en la atmósfera. ¿Quién ha emitido? De forma histórica hemos visto, los países más desarrollados. Somos los culpables, claro que sí. Y por eso es tan importante que todo el mundo estemos bien concienciados y sobre todo y por encima de todo, más conocedores de todo, más conocedores. Porque hay gente que dice, estos negros les vamos a dar ahora no sé qué, pero soy hijo de buena madre. Si llevas robando 500 años, joder. El colonialismo y pues eso. Todos los problemas, estamos ahora de alguna manera sufriendo los inconvenientes con las inmigraciones de aquella sustracción de sus recursos y la anulación de todo su desarrollo. Y todo eso somos responsables. Los millones, el millón y pico de asesinatos de los belgas en el Congo, etcétera, etcétera, ahora somos víctimas, los países en vías de desarrollo, de situaciones en las que de alguna manera no habíamos influido. Por ejemplo, me estoy refiriendo concretamente a España. Nosotros en África, salvo Guinea y el norte de Marruecos, hemos tenido muy pocas... Bueno, pero en fin, eso es otro tema. Claro. Una pregunta, una sola cosa ya. En las encuestas de la población que has pinchado ahí, ha faltado una pregunta importantísima en esa encuesta. Sería algo así como preguntar al ciudadano si estaría dispuesto a contribuir de acuerdo con sus ingresos a paliar mediante un impuesto la reducción del cambio climático. Ahí nos daríamos cuenta realmente de la implicación del ciudadano en el proceso. Espera, mira, lo que yo os animo es a que toméis nota. Con la opinión de la población, abajo, nos ha sacado, según las estadísticas, ha sacado 2 encuestas.
Sí, claro. Y no has, ya has hablado de Pero España. ese informe tiene unas 200 páginas. Tiene Lo que yo os animo es a que lo veáis y para verlo, a ver dónde estaba esto. Abajo, el apartado 6.1. Ah, aquí, ¿eh? Sí, ahí. Ahí decías, conocimiento insuficiente. No, está aquí, está aquí. Es que se disparó una historieta aquí y no me dejó ver nada. Bueno, esto tiene la friolera de... Sí, bueno, claro. Esto tiene la friolera. Y 200 hojas, pues en algún sitio aparecerá. Pues ya te voy a dejar. Es que mientras el ciudadano no se implique directamente a través de sus impuestos, Claro. paralelos a los que haga el Estado, en de alguna manera contribuir a esto, no está en sintonía con el problema. Porque cuando te preguntan el cambio climático, Es que, bueno, pues mira... Mira, es que va lentísimo y es que quizá ya no tengamos ni... ya no tenemos ni señal. ¿No? Es una forma... Mira, está aquí, pero esto... Vale, ahora... No tiene tantas páginas. Tiene unas 80, 90. Gabriel, hay que dejarlo ya. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hala.